Entrando en materia, comenzamos hablando de la presión inspiratoria máxima o también conocida como la fuerza inspiratoria negativa, ¿sí? Hago un paréntesis y menciono que vamos a hablar de los índices más comunes, los más aceptados, los que se utilizan más. ¿Listo? Entonces, en este caso, la presión inspiratoria máxima es aquel esfuerzo generado por el paciente en la inspiración, ¿sí? Que se realiza desde la capacidad funcional residual. Anteriormente, la vía aérea se ocluía durante 20 a 25 segundos con una válvula unidireccional. Esto permitía exhalar pero no inhalar, lo que generaba que el paciente tuviera que hacer una fuerza en la inspiración. ¿Listo? Y así se medía la presión inspiratoria máxima. Pero esto ya cambió, ya hay una nueva tecnología, los ventiladores ya tienen un sistema que permite hacer esta medida sin la necesidad de una válvula unidireccional. Listo. El valor normal está entre un intervalo, en un rango entre 20 a 30 centímetros de agua, menos 20, menos 20 a menos 30 centímetros de agua, pero el más aceptado y al que debemos prestar atención es menos 20 centímetros de agua. Esto sería lo ideal y lo que nos puede asegurar el éxito de la desconexión a la ventilación mecánica. Este es una interfaz del ventilador Macke de la casa comercial Getinge. El asterisco nos está mostrando dónde aparece en este ventilador el resultado del PIMAS, ¿sí? Vemos ahí la curva en amarillo, la gráfica de presión tiempo. Y bueno, lo que hacemos sencillamente es hacer una pausa expiratoria. Las flechas muestran el inicio y el mantenimiento de la pausa expiratoria. Se observan las gráficas de tiempo, cómo se alarga el tiempo expiratorio. Posteriormente, cuando se hace la pausa, ¿sí?, de esos 20 a 25 segundos, se recurre al menú para mover la perilla. Vamos ahí señalando la flecha. Y lo que se hace es que se va a mover el cursor en el tiempo, ¿sí? Se va a mover el cursor durante toda esa pausa que hicimos para encontrar el punto de mayor caída de presión. Importante, el punto de mayor caída de presión. Se preguntarán por qué caída. Pues el paciente es el que realiza el esfuerzo, ¿sí? Si el paciente ya está entrando y ya se está evaluando los índices de Winning, el paciente ya va a estar un poco más despierto. El paciente, al sentir que algo le está ocluyendo o se está haciendo una pausa, él va a querer inspirar. Y la inspiración del paciente o de nosotros, como es usualmente, negativa. Por lo tanto, se menciona caída de la presión. Si la presión es negativa, entonces eso es lo que buscamos a medida que vamos dirigiendo el cursor para encontrar ese punto en la gráfica de presión tiempo. Importante, en la amarilla, en la de arriba. Ya vemos el cursor, notamos las líneas que pasan a través de la gráfica representando ese movimiento del cursor por medio de la perilla para encontrar ese punto que tanto nos interesa. Y como lo dije anteriormente, se debe enfocar la atención en la gráfica de presión. Y efectivamente, en este punto, ¿sí?, como lo muestra la flecha larga en la interfaz, en la pantalla de las gráficas, en ese punto se encontró la mayor caída de presión. En este ejemplo, el valor fue menos 29 centímetros de agua. Vemos la flecha como nos señala, pero ese no es el valor del NIF o de la presión inspiratoria máxima. ¿Por qué? Pues debemos recordar que el paciente está siendo ventilado mecánicamente. ¿Y qué le estamos suministrando o cuál es la característica de la ventilación mecánica? La aplicación de una presión positiva, lo contrario a la presión negativa que hace el paciente. Entonces, debemos de tener en cuenta el PIB, ¿sí?, el cual en este caso es 5. Entonces, se realiza una breve operación en la cual el PIB total
se resta de la máxima caída de la presión, que en este caso fue menos 29. Recordemos que menos más menos no va a ser menos sino más, por lo tanto se suma y el valor que nos da, ustedes lo pueden hacer 5 menos, abre paréntesis, menos 29, cierra paréntesis, el resultado es 34 centímetros de agua. Entonces este es el valor de este paciente en esta ocasión, en este ejemplo, de la presión inspiratoria máxima. Ahora hablaremos de el P01 o presión de oclusión de la vía aérea. ¿Listo? Esta presión es la medida a los 100 milisegundos de iniciarse un esfuerzo inspiratorio frente a una vía aérea ocluida. Nuevamente, eso era anteriormente cuando estas medidas se debían de realizar manualmente, ¿sí? Con dispositivos externos al ventilador, pero ya los ventiladores, su software y su respectiva mejoría nos proporcionan la facilidad para hacer estas medidas. El rango normal es menos 2 centímetros de agua. Este P01, importante para que lo tengan presente en todo momento, se correlaciona bien con el impulso respiratorio. ¿Listo? Entonces, pacientes que tienen un P01 más negativo que menos 5 centímetros de agua, o sea, menos 6 centímetros de agua, menos 7 centímetros de agua, menos 8 centímetros de agua, se vuelve más negativo, tienen un aumento del trabajo respiratorio. Entonces, mientras más negativo es el P01, es menos probable que el paciente pueda ser liberado del soporte ventilatorio. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta ese rango normal y que un valor cerca a lo normal puede indicar al el paciente está respirando confortablemente. Sin embargo, un bajo valor puede indicar, o sea, un bajo valor es ya aproximándose a positivo, puede indicar la debilidad en el impulso respiratorio y en los músculos. ¿Listo? Y un valor alto, como ya lo expliqué, es equivalente a un aumento del impulso respiratorio. Y si hay un aumento del impulso respiratorio, ¿qué puede ocurrir? Pues una situación en la cual el paciente va a tener fatiga muscular. Nuevamente recurrimos a nuestras ayudas mediante imágenes, en la cual vemos una interfaz de el Levita Infinity C500 de la casa comercial Drager. Encontramos, ¿sí?, donde señala la flecha, que es el menú del ventilador, en el cual encontramos maniobras especiales. Aquí vamos a encontrar dos opciones para medir el P01. Una opción automática y una opción manual. ¿Sí? Entonces, ya estando en maniobras especiales, vamos a seleccionar el apartado de P01. Listo. Ahí vemos que hay opción de PI, de NIF y de P01. En esta ocasión seleccionamos el P01 y nos salen diversas opciones. Primero, el P01 para hacerlo manualmente, o sea, nosotros vamos y apretamos el botón comenzar y el ventilador solito hace la medida. Y la otra opción es la opción de auto P01, en el cual usted como terapeuta programa un intervalo de tiempo. O sea, cada 10 segundos yo le voy a indicar al ventilador que realice la medida del P01, o cada 20 segundos el ventilador va a realizar la medida del P01. Esa es la diferencia entre manual y automático. En este ejemplo vemos que nos arroja un valor de menos 3.2. ¿Listo? Vemos un acercamiento en la parte de nuestro interés, que es la parte manual, en la cual nosotros solo vamos a presionar el botón de comenzar y se hace la medida, que inclusive nos muestra la hora y la fecha de la evaluación. Pero volvamos a observar la pantalla principal. Listo. Primero, la flecha de abajo, en la parte inferior izquierda, nos está mostrando
la presión soporte. Listo, en ese fragmento de la interfaz respectivamente está la FIO2, de izquierda a derecha está la FIO2, está la PIP, está la presión soporte y está slope, que es similar a la PRAMP o a la velocidad de flujo. Pero centraremos nuestra atención en la presión soporte, que en esta oportunidad está programada en 10. Vemos que es como señala el volumen tidal, que es 573, y la frecuencia respiratoria, que es 25. Datos importantes a tener en cuenta para lo que sigue. Listo, pero pensemos qué ocurre si disminuimos la presión soporte. Ejemplo, el paciente efectivamente está en un plan de weaning, de liberación. ¿Y de qué se trata el weaning? Pues disminuir gradualmente el soporte ventilatorio, y eso es lo que está proporcionando la presión soporte, como su nombre lo dice, un soporte a la inspiración del paciente. Entonces, si la disminuimos, ¿qué ocurre? ¿Sí? ¿Qué pasa con el P01? Pues efectivamente una disminución de 10 a 4, ¿sí?, de presión soporte genera, y vemos cómo se activa como por arte de magia la alarma de la frecuencia respiratoria. ¿Y qué nos muestra? Pues nos está mostrando que la frecuencia respiratoria está alta. Vemos el cambio, que es una diferencia notoria en comparación a como la tenía con una presión soporte de 10. Vemos que la frecuencia ya sube a 32, la tenía en 25. Después de la disminución de la presión soporte es que la frecuencia aumenta a 32. Sí, entonces efectivamente hubo un aumento considerable. Y para los espectadores atentos, ¿sí?, ¿qué sucedió con el volumen tidal? Pues efectivamente en esta ocasión está en 438. ¿Sí? ¿Y cómo estaba antes de la modificación de la presión soporte? En 573 hubo una disminución. Entonces todos estos cambios reflejan una sola cosa: el aumento de la frecuencia respiratoria se debe a la necesidad de mantener la ventilación minuto. Pero ¿cómo así la ventilación minuto? Pues recuerden, en fisiología respiratoria de primero de primaria, ¿sí?, cuando nos enseñaron que la ventilación minuto la conforman el volumen corriente, en este caso, o en ventilación mecánica es equivalente a volumen tidal. Entonces la ventilación minuto lo conforman el volumen corriente y la frecuencia respiratoria. Entonces, en esta situación, para mantener una adecuada ventilación minuto, ¿qué debe hacer el paciente? Pues tiene que aumentar su frecuencia respiratoria, y eso fue lo que sucedió. Se disminuyó la presión soporte, el paciente efectivamente sintió el cambio, ¿sí? Por lo tanto, tiene que aumentar su frecuencia respiratoria para suplir la ventilación minuto, porque como vemos el volumen tidal cayó, ¿sí? Eso refleja la necesidad de por parte del paciente de aumentar el impulso respiratorio. Y aquí menciono la palabra clave: impulso respiratorio. Recordemos que estamos midiendo el P01, listo, y que el P01 se correlaciona muy bien con el impulso respiratorio. Entonces al paciente se le disminuyó la presión soporte, el paciente ya no tiene ese respaldo que le está ayudando a alcanzar un volumen de 500, más allá de 500. Se le disminuyó y el volumen cayó, pues claro, ya no tiene ese soporte, listo. Y además la ventilación minuto también está disminuyendo. ¿Qué le corresponde al paciente hacer? Pues aumentar la frecuencia respiratoria. El paciente siente ese cambio, aumenta la frecuencia respiratoria, y eso es lo que vemos, lo que observamos con la alarma de frecuencia respiratoria alta. ¿Sí? Todo porque el paciente debe de suplir la necesidad de mantener una adecuada ventilación minuto. ¿Sí? Y efectivamente, ¿qué va a pasar? Pues vamos a hacer la medida del P01, que se refleja o que refleja el impulso respiratorio. Lo hacemos de nuevo con esa presión soporte de 4, con el aumento de la frecuencia respiratoria y la disminución del volumen tidal, y que encontramos un aumento del P01, se volvió más negativo. ¿Y qué se dijo respecto al P01? Mientras
era más negativo, quería decir que el paciente posiblemente puede entrar en una fatiga muscular. Y tiene lógica, hay correlación. Un P01 más negativo quiere decir un impulso respiratorio aumentado. Y un impulso respiratorio aumentado es igual a fatiga muscular, obviamente en el tiempo. Entonces, perfecto este ejemplo en el que se expresa, se expone lo que ocurre con el P01, con la medida del P01 y la correlación que hay con la frecuencia respiratoria equivalente como impulso respiratorio. ¿Listo?